Sandra, ¿cómo estás? Hola Laura, hola José, ¿cómo están? Bien, hola, hola Hola Lili. Rubén, hola José. Hola, hola, ¿todo Hola. bien? Bien, buenas Bueno, qué tardes. lindo poder encontrarnos. Realmente, qué placer. Gracias por esta idea, por esta propuesta. Así que mientras vamos esperando a los otros participantes que se van sumando, no sé si quieren contarme cómo fue su día, cómo anduvieron, cómo arrancó la semana, porque hoy es lunes. Bueno, primero estaría bueno, yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, presentarnos, que por ahí va a quedar como va a quedar grabado, para que la gente sepa qué hacemos, porque si bien en la invitación decía algo, es un título nada más. Bueno, yo soy psicólogo, soy terapeuta, trabajo para el Poder Judicial, hago talleres gestálticos en espacio Gestalt ahí en Corrientes. Y bueno, los talleres con los que yo por lo menos estuve trabajando todos estos últimos tiempos son talleres que están dedicados al trabajo de género, al hombre en particular. Y dentro desde ese marco me interesó una temática que me parece que convoca y que tiene una actualidad siempre vigente, el estrés y cómo lidiar con eso, ¿no? Gracias, José, por esa presentación. Laura. Muy bien, me llamo Laura y soy terapeuta integrativa, soy licenciada en alimentación consciente. Mi semana empezó espectacular también con este sol hermoso en Corrientes y porque, bueno, para avisar a las personas que estamos en Corrientes, capital, por si se engancha alguien de otro lado, ¿verdad? Y bueno, hago rondas de mujeres. Me encantó la propuesta de que surja también una ronda de hombres, de que surja este grupo para ver todo lo que sea el estrés, la autorregulación. Y bueno, aquí estamos en esta presentación. Gracias, Laura. Qué lindo que la semana comience bien. Mi nombre es Rubén también. Mi semana comenzó muy bien, después de un fin de semana que el sábado estuvo un poquito lluvioso. Yo soy coach ontológico profesional, soy operador en psicología social. Hace varios años que vengo trabajando con grupos, con equipos de personas. Profesión de base, soy ingeniero agrónomo, ya que vengo de un ámbito laboral donde la masculinidad es bastante tradicional. Nos cuesta un poco abrirnos a esto y sin embargo tener estos espacios como el que estabas contando vos, Laura, o como el que tiene Yoso, que yo he tenido la posibilidad de participar con él, son excelentes y brindan, como ya dije, un espacio donde podemos traer ideas, propuestas, dudas, preguntas, miedos. Y aparte, herramientas. Por sobre todas las cosas es eso, ¿no? Herramientas que en mi caso yo los traigo desde lo que es el enneagrama. El enneagrama es un sistema que después lo iré explicando, trabaja sobre 9 personalidades y trae este sesgo que nos permite conocernos o identificarnos desde lo que el enneagrama dice como pasiones, que es una personalidad limitante, ¿no? Aquella personalidad, esa máscara del ego que a veces en transparencia estamos actuando y no nos damos cuenta. Y lo bueno es que también tenemos estas virtudes que son las que podemos explorar y explotar, y cuando las ponemos a trabajar nos ayuda mucho en el día a día y nos ayuda mucho en esto, en construir quiénes estamos siendo, ¿no? En este caso, quiénes estamos siendo como hombre, estamos siendo como padre, como pareja. Así que bueno, gracias a los dos por sumarme a esta iniciativa. Así que si les parece, y acá tenemos presente, para ir comenzando, a Sandra y a Rocío. Sandra y Wow, Rocío, ¿se te quieren juro que presentar su brevemente? presentación es una locura, es realmente hermoso todo lo que son. ¿Cómo no tener una excelente semana con todo cómo se presentaron? Y yo creo que yo me incluí en el grupo porque vi que decía estrés y autorregulación emocional y me pareció muy lindo para incorporar herramientas y demás, pero ahora con todo cómo se presentaron ustedes, yo tendría que decir, hola, soy Sandra nomás, acá estoy, queriendo aprender. Gracias, Sandra, gracias por estar, eso es muy importante. Seguramente en tu entorno debe haber varios hombres a los cuales después le vas a poder ir comentando esto que estamos trayendo y que obviamente las herramientas a vos también te van a servir. Saji, los que te conocemos, Hola, ¿cómo están? Bueno, acá acompañando, obviamente, acompañándolos. Soy Rocío Saji, licenciada en psicología y bueno, acompañando y escuchando, ¿no? Viendo un poquito este tema que es tan importante, que nos llega a todos, ¿no? En el día a día, en el estar por ahí apurados, buscar la calma. Así que gracias por la invitación. gracias, Saji, por estar acá. Bueno, yo voy a obrar más o menos acá como una especie de coordinador con el Zoom, o sea, voy a estar atento
a las personas que ingresan, si alguien se cae por privado me avisa, al chat, voy a estar colaborando con mis compañeros, más o menos para que podamos centrarnos cada uno en lo que va a hablar. Bueno, yo soy Laura, ¿les parece que arranquemos? Sí. Dale, dale. Bueno, nosotros tiramos una serie de preguntas, pero son más o menos como una guía. Y me gustó una de las que trajiste, Yoso, porque como verán, acá cada vez se me está despoblando bastante. Y me gustó esa pregunta porque me la hice. Che, si el estrés puede provocarme caída de cabello, ¿no? Y había un dato muy interesante que dice que el 40% de la alopecia difusa en hombres está asociada al estrés crónico. Entonces estoy en el horno, estoy dentro de ese 40%, me parece. Sí, igualmente, como venimos hablando y como el título de esta entrevista dice, el estrés prolongado y crónico es lo que genera en realidad un deterioro en lo que es la homeostasis natural a lo que va el organismo. Si bien esta pregunta que yo te la pasé son de grupos que se hicieron anteriormente, donde surgen este tipo de preguntas en mi experiencia, ¿no? Con los hombres, si el estrés, la tensión constante sostenida en el tiempo puede generar caída de cabello. Hay en realidad varias versiones de eso dentro de lo que es el estudio del estrés, donde se dice que sí, que hay cuando esta tensión crónica se mantiene, activa predisposiciones genéticas, pero hay personas, ya sean hombres, mujeres, que tienen una predisposición ya a la caída del cabello, que son activadas por esta tensión constante, por este estrés crónico, pero no es directamente proporcional en ese sentido, ¿no? ¿Sí, Laura? También con respecto a eso, sí, como decía Yoso, o sea, el cortisol hace ese trabajito. En realidad, siempre que hablamos de estrés, sí o sí tenemos que mencionar el cortisol, que es cuando se eleva. Si bien la función del cortisol en el estrés es preparar para la supervivencia. El cortisol tiene una buena función, pero cuando a largo plazo se eleva y continúa, comienza a debilitar partes de nuestro organismo. Puede provocar glucemia, puede provocar caída de cabello, ¿por qué no? Y en el hombre, o sea, si bien ahora tenemos que hablar de todo lo que es emoción en el hombre, también tenemos que decir que el hombre a veces es muy mental, ¿sí? Y todo sucede en su cabeza. Entonces, inevitablemente se cae el cabello. Así que bueno, vamos por ahí. O sea, hay una relación directa entre lo que estoy pensando y mi cabello que está todavía ahí. Sí, totalmente. Bueno, En realidad hay disculpa. una relación directa entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, digamos, en ese sentido. No estamos escindidos, todo va en un conjunto y todo sucede al mismo tiempo. Ujú. O sea, Sí, que esto que estamos trayendo me recordó dentro de las personalidades, ¿no? Dentro de los que son los tres centros que tiene el eneagrama, hay uno que es instintivo, ¿no? El corporal. Y ese centro trabaja mucho con el control. Los sujetos que tienen esa personalidad, por ejemplo, una de las emociones que tienen es la ira, ¿no? Que es ese enojo, pero no el enojo como lo entendemos nosotros, que es alguien que anda vociferando por todos lados y discutiendo y peleando, sino a veces una ira reprimida, las cosas no son como quiere y eso le produce estrés. A mí me sucedió más de una vez esto, ¿no? De pretender que las cosas sean como yo quiero que sean, en mi lugar de trabajo principalmente, y no lo voy a cambiar. Pero hasta que logré relajarme, el cortisol, como bien decís, Laura, evidentemente lo tuve allá al palo porque entre eso, fíjate, vitiligo y otras cuestiones más que suelen estar asociadas al estrés, ¿no? Lo lindo es que si yo puedo reconocer esa pasión, como dije, esa personalidad limitante, que soy una persona que a lo mejor me enojo porque las cosas no son como yo quiero, la virtud que viene con la compasión, empezar a trabajarla. No la compasión solamente con los otros, sino con uno mismo, con lo que yo creo que tiene que ser así, ¿no? Si empezamos a observar esto de la personalidad que cada uno tiene, si yo me identifico que estoy en un polo, empezar a trabajar con la virtud que está en el otro y empezar a mirar las cosas que a mí me provocan esa ira con mayor compasión, ¿no? Compasión a mí mismo, compasión a la manera en que mido las cosas y aceptando, obviamente, aceptando de que, palabrita que está tan de moda y no es tan sencilla,
aceptar no es tan sencillo, pero por lo menos si yo lo voy entendiendo y voy conociendo, me voy aflojando un poquito más. Así que qué bueno lo que está trayendo. Ahora, ¿el estrés solamente caída de cabello o trae algunos otros inconvenientes físicos en el hombre, ya que estamos hablando del hombre? Bien, en el hombre trae disfunciones sexuales, digamos, es una de las cuestiones también que es bastante consultado, por lo menos para los que trabajamos con género, donde hay una caída del deseo sexual, inclusive disfunciones eréctiles, en se genera por la misma desorganización de la irrigación sanguínea que hace que algunos capilares que van deberían estar de una determinada manera para que el cuerpo se prepare para la erección y para tener un encuentro sexual, no suceda, porque está habiendo una desarmonización en la homeostasis propia fisiológica, digamos, a partir de situaciones de sobrepensamientos, muchas veces cuestiones donde hay un condicionamiento donde uno debería responder y saber cómo responder ante todas las cuestiones y ante todas las situaciones, ante todos los problemas que se presentan en la vida cotidiana. Entonces, esto genera una sobreexigencia que lleva a un estado de estrés y de tensión al organismo que no le permite tener la relajación suficiente y el funcionamiento natural debido para poder, por ejemplo, llegar al acto sexual o tener el deseo sexual inclusive. Yo voy a hacer la Me gustaría, famosa... Sí, Laura. sí, decime. No, que yo voy a Me usar la famosa frase, le pasó a un amigo, porque sí. dice que uno de cada tres hombres entre 40 y 70 años, yo tengo 54, así que tengo que estar entre uno de los tres, de que tiene que ver con esos momentos emocionales que estamos viviendo, ¿no? De que la cabeza quiere, entras con el juego, con la provocación, con tu pareja, yo estoy casado, pero el cuerpo no responde. Y un estrés, eso lo he hablado bastante con mi mujer, por suerte es una mujer muy abierta de mente, que no es necesario que tenga que poder siempre. Es como una imposición, hablo en primera persona, no por los ámbitos en que yo me crié, estudié en un internado de varones, hice el servicio militar, vengo de una cultura muy machista, muy verticalista. Como te decía yo, en reuniones de hombres no hablamos de ese tema. Y cuando lo hacemos en chiste o alardeamos de que siempre podemos y se le estigmatiza al otro como que el otro no puede. Y en realidad es algo natural, o sea, el cuerpo responde, ¿no? De alguna manera a esa situación que la cabeza está viviendo. Hay personalidades que puede ser como un sujeto más conquistador, como es una de las personalidades que él tiene que llegar al logro siempre, que se puede estresar mucho más. No significa que sea propio de una personalidad, pero tiene que ver con la manera en que cada personalidad observa el mundo que lo rodea. Y hay algunas personalidades que son mucho más exigentes que otras. Sigo admitiendo gente. Bien, no sé Bien. si me caí o... No, se escucha, sí, está Ah, todo. bueno, perfecto. No, se escuchó bien. Laura, ¿estabas por aportar algo, Laura? Ahí sí no estoy ¿Laura? Laura. Ah, ella se quedó. Bien. Sí, quería aportar esto, que cuando hablamos de estrés y el hombre, sí o sí tenemos que ver la relación testosterona-cortisol. Testosterona versus cortisol. Siempre estamos hablando a nivel hormonal, ¿verdad? No se entiende, Laura. Tu Cuando, señal está. no sé si me Recuerda escuchan activar ahora. ahí. Ahí se escucha mejor. ¿Ahora sí? Sí, ¿Me escuchan? te Del escuchamos. Hola, ¿se cayó otra vez? Sí, ahí Yo te veo desapareció. perfectamente. Desapareció. Bueno, ya va a venir. Bueno, entonces, vamos continuando con este tema que va relacionado, obviamente, ella estaba hablando del cortisol y la testosterona. Yo hasta ahora no me hice ningún estudio de testosterona, estaría bueno hacérmelo. Normalmente va bajando, ¿no? Los hombres después de los 40 años empezamos la andropausia, pero nunca le damos bola o hablamos de eso. Y obviamente que va afectando el tipo de vida que llevamos. Estaría bueno que después Laura, cuando pueda aportar un poquito de lo nutricional, que es fundamental darnos cuenta de nuestra alimentación, ¿no? Que muchas veces a mí, el año pasado, en diciembre, mis intestinos me pasaron factura. Si bien yo creía que comía siempre sano, evidentemente el estrés y lo que yo comía no era tan sano y ahora
transito una intolerancia al gluten. Entonces, evidentemente hay una relación entre lo que vivimos y lo que consumimos. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Volviste? Hola, hola. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Veo que se quedó un poco. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora te escuchamos Sí, fuerte y te claro. escuchamos. A ver, ahora sí. Bueno, estaba hablando del cortisol versus testosterona, ¿sí? Sí, Que sí, sí. habíamos hablado al comienzo que el cortisol, vamos a estar en modo supervivencia, ¿sí? Y cuando ocurre eso, o sea, la testosterona también se pone en juego, ¿sí? Pero si el cortisol se eleva tanto, el cortisol, ¿qué hace? Provoca bastante glucosa como para que la persona salga a correr, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Quema energía, ¿sí? La testosterona, ¿qué hace? Genera energía. La testosterona está para regenerar tejidos y para la reproducción. Pero si estamos en modo supervivencia con un cortisol muy alto todo el tiempo, porque no podemos estar en modo supervivencia y a la vez queremos reproducirnos y queremos regenerar tejidos. No se puede. ¿Sí? Entonces, el hombre cuando está mucho tiempo en modo supervivencia, por decirlo así, disminuye la testosterona. Y ahí o sea, hace la caída del líbido, la falta de sueño y así, y en todas las funciones que regula. Así que ese era mi aporte. Escuchá, Laura, y a ver, para relacionarlo un poquito con lo que yo entiendo, hay personalidades que viven un poquito más desde una mirada más de las emociones, si bien dijiste que los hombres tal vez estamos menos conectados con eso, pero sí hay como algunas personalidades que viven más desde lo emocional, otro más desde la cabeza y otro más desde lo visceral, el corporal. Entonces, para aquellos que vivimos acá en la cabeza, ¿no? Que estamos todo el tiempo maquinando, 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 ¿cómo regulo mi cortisol? Porque yo quiero que mis hormonas, mi testosterona siga adelante lo más arriba posible conforme van avanzando Sí, los años. mucho más en realidad no fue lo que quise decir, tal vez se malinterpretó. Pero a todas las personas, hombre o mujer, tenemos, o sea, hay personalidades que son mente lógica y mente emocional, ¿sí? Entonces hay personas que son más emocionales y hay personas que más mentales. Generalmente, como hago biodecodificación también, yo a veces más mental, ¿sí? Entonces pasa por eso. Pero, ¿cómo regulamos esto? ¿Qué necesita para elevar la testosterona y bajar el cortisol? En el caso del hombre, más ejercicio de fuerza sería, ¿sí? Los ejercicios de fuerza hacen elevar la testosterona y reducen el cortisol, ¿sí? Bueno, por ahí el hombre está ocupado, no puede ir al gimnasio, pero bueno, un tiempito en la casa, haciendo alguna actividad, moviendo algunos muebles del lugar. No sé, es como darle al músculo la fuerza, ¿sí? Para que esa testosterona se eleve, ¿sí? Obviamente tenemos que hablar del sueño. El hombre es muy importante que tenga su descanso, ¿sí? Para regular el cortisol. Y Claro. bueno, vamos a hablar de estos tiempos modernos. La pantalla roba horas de sueño, ¿sí? Roba horas de sueño. Sí o sí tenemos que hablar de eso también. Entonces, tenemos algo que se llama ritmo circadiano, ¿eh? Donde al hombre se le fue quitando horas de sueño. Y al quitarle horas de sueño, eh, o sea, permite que el cortisol se eleve mucho más. Y mi otro aporte con respecto a lo que estábamos hablando de la hora del líbido y de la función del hombre, es que si el hombre está constantemente durante el día, lleva a su organismo a un estrés máximo, o sea, a la noche o a la hora que le toque, no va a funcionar, porque su testosterona está baja. Recomiendo como un tips que antes del encuentro con su pareja, ¿sí? Haga ejercicios de respiración para regular el cortisol, ¿sí? Y algunas flexiones de brazo le viene bien para que active la testosterona en sus músculos, ¿sí? Y eso va a hacer que se energice, digamos, se energice, ¿sí? Y pueda conseguir eso en el acto. Yo te quiero hacer una consulta, Laura.
Y la testosterona en la Sí. mujer, ¿cómo afecta, digamos, en el funcionamiento natural fisiológico? ¿Y cómo se ve alterado ante estados de estrés, si es que sucede eso, en la mujer? Mira, en la mujer, o sea, generalmente, o sea, en la mujer es distinto. La testosterona sí también, o sea, hace en el trabajo muscular de la mujer, pero como la mujer no desarrolla tantos músculos, ¿sí? Hablamos de otras hormonas que sí benefician a la mujer en ese caso, porque la mujer que tiene un exceso de testosterona, o sea, pierde el líbido, es lo contrario del hombre, ¿sí? Pierde el líbido. Ajá. Entonces, como también como terapeuta integrativa, yo te digo que puedo hablar de energía también masculina y femenina. Entonces, sí o sí, o sea, hay que regular la energía masculina en ese sentido. ¿M? En ese sentido, Claro. sí o sí, hay que ver, hacer un poco más, o sea, tener más energía femenina, no digo de hacer cosas, sino en mejorar con respecto al sueño, a la alimentación, a ejercicios livianos que puede hacer la mujer. Sí, no necesitamos desarrollar músculos, digamos, en ese sentido. Pero una mujer que tiene una actividad física bastante intensa, que va al gimnasio, eh, desarrolla músculo y eso hace que desarrolle testosterona o mantiene los niveles normales más allá que desarrolla músculo. Y mira, todo tiene que ver con su alimentación, con su descanso y a qué se dedica, ¿viste? Desarrolla, o sea, sí tiene testosterona, pero, o sea, no, todo depende. En energía, si yo te tengo que hablar también de energía, eh, porque como estamos hablando de la testosterona con respecto a la actividad sexual de la persona en la pareja, digamos, estuvimos hablando de la pareja, eh, hay casos individuales donde la mujer que tiene mucho testosterona no tiene mucho líbido, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que regular, ¿sí? Generalmente la persona, la mujer, muy, no quiero enmascarar a nadie, no quiero poner en ningún círculo a nadie con esto que voy a decir, pero la mujer que es muy deportista, que se pasa con mucho, o sea, con exceso de músculo y esas cosas, eh, generalmente pues viene a consulta con dificultades en la pareja, por decirte. Entonces tiene que ver con eso. Son casos individuales, no en todos, ¿sí? Porque ya va a venir una deportista y me va a decir, no, yo soy una bomba, y no, No, ¿eh? se Entonces, en ese entiende. sentido, A ver, ¿cómo lo interpreto? Sí, es cierto, porque siempre estuve relacionado al mundo del deporte y el físico y he sido instructor y estuve con alumnos, tanto varones como mujeres. No significa que porque una atleta desarrolle la masa muscular va a superar su nivel de hormonas testosterona sobre la progesterona. Se va regulando una a otra. Eso lo voy entendiendo. Lo que sí es el estrés, como es lo que venimos hablando es un factor que atraviesa y desorganiza o desequilibra. El ejercicio físico, interpreto, colabora, ¿no? No solo desde lo físico, de lo mental y lo emocional, en bajar ese cortisol, bajar ese estrés. Si bien veníamos hablando, me quedé con esto que dijiste anteriormente de nosotros los hombres, como un ejercicio de respiración, hacer flexiones de brazo, previo al acto sexual. O sea, eso mejoraría en cierta forma nuestro desempeño a la hora de tener relaciones. ¿A eso te referías con esas dos acciones que trajiste? sería como un tips. Hay muchas cosas más que favorecen, pero como emergencia, digamos, como un tips de emergencia, se usaría eso, ¿sí? No, yo le voy a contar esto a mi amigo, cosa que cuando llegue ese momento con la señora, ahora cuando mi mujer me ve haciendo flexiones de brazo, no, me decía, ¿vos qué te pasó, tarado? Le decía, vos, juntate, preparate, ponete el baby-doll, vos, dale, pipi, que yo enseguida estoy listo. Buen dato para traer. Y lo otro que tocaste, y José, te quiero preguntar, ¿no? Porque creo que todos nos estamos volviendo, en cierto modo, un poco adictos a la pantalla. Y yo me reconozco que soy uno de los que antes de dormir también estoy ahí consultando el celular. ¿Hay una adicción a esto o es nada más que un mito? Sí, en realidad lo que se trabaja como adicción
son hábitos que hemos adoptado y que se generan a partir de situaciones que nosotros mismos no podemos manejar y a veces están de modo inconsciente, inconclusas adentro nuestro, ¿no? Y como modo de tratar de equilibrar de una forma tal vez no consciente y por lo tanto no sana, buscamos alternativas en el exterior o en el interior también, porque a veces podemos ser adictos a emociones inclusive, y la pantalla ahora es como la panacea para eso, porque nos brinda información, nos brinda una cantidad de estímulos, nos brinda eh, un acceso al mundo global en nuestras manos. Y esto es interesante porque vos estuviste en un encuentro conmigo cuando un sheikh musulmán estuvo contando nos estuvo contando cómo era la doctrina y cómo ellos, su cosmovisión, los dos tuvieron, ¿cierto? Y él decía que ese era un Sí. signo del fin de los tiempos, que según su religión, su doctrina, donde la gente iba a tener el conocimiento en la palma de la mano y no iba a saber qué hacer con eso. Entonces, creo que es una adicción y creo que es un poco más grave que eso solamente, sino es el acceso a un mundo, pero sin ciencia, sin saber para qué usar la información, cómo utilizar esta herramienta como realmente una herramienta, pero para ayudarnos a evolucionar, a estar más conectados con los seres humanos, a estar más conectados con nosotros mismos a través de la información que podamos recibir. Cómo usar esto no como algo que solapa situaciones inconclusas y angustia, dolores que por ahí tenemos, sino como una herramienta que nos ayuda a evolucionar y al autoconocimiento y al vínculo con el otro, digamos. Creo que por ahí va la cosa. Un dato que no sé qué tan real es, pero interpreto que ha de ser bastante verosímil, dice que 7 de cada 10 argentinos cuando nos acostamos estamos ahí scrolleando la pantalla. Y es preocupante desde esos estímulos que estabas hablando, porque una cosa es contenido en la palma de la mano, pero no creo que 7 estén buscando contenido. Si empezamos a realmente ser sinceros, es entretenimiento, e inclusive entretenimiento barato, si se puede decir así, me perdonan el juicio, y muy, muy preocupante en los adolescentes, porque yo que soy docente, estoy en el ámbito escolar y trabajo mucho con ellos, el acceso a la pornografía es demasiado fácil y le vende un mundo irreal cuyas expectativas que generan el sujeto, inclusive a esa edad, son inalcanzables. Y no solamente desde la pornografía misma, sino lo cotidiano, ¿no? Lo que las redes promueven. Promueven, por ejemplo, influencers, que ha habido varios casos, que profesan una supuesta vida sana, pero después los pescan comiendo comida chatarra. Los cuerpos fitness, que están todo el tiempo, todo el año labrados, marcados, definidos con cincel, y los que practicamos deporte sabemos que es mentira. No hay modo de sostener 365 días al año un cuerpo labrado como para pararte en las tablas y competir en un torneo fitness. Pero ¿qué pasa? Hay sujetos, hay personalidades que por ejemplo, una de sus pasiones es la envidia, y cuando hablo de envidia no es que yo envidio lo que vos tenés como tus bienes, sino es la sensación de carencia, lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, ¿no? Y hay personalidades que no se dan cuenta y todo el tiempo se están evaluando y midiendo con otros. Y esas personas sufren porque ven una ventana de una imagen que no vamos a alcanzar, no lo van a alcanzar, o para alcanzarla tienen que hacer cosas que a lo mejor no son tan sanas y se sufre. Entonces, para resumir, ¿qué tendríamos que hacer para que en vez de ser 7 de cada 10 argentinos estén scrolleando, cómo se podría bajar eso? ¿Cuáles serían los tips para no acostarnos con el celular en la mano? Ahí voy a dar unos tips que le suelo dar
a las mujeres que vienen a mi ronda de mujeres, que también lo aplican en sus maridos, ¿verdad? Es que dejar la pantalla una hora antes, mínimo media hora antes de acostarse. Yo siempre les digo a mis pacientes que preparen su hora de sueño, que preparen su habitación, que programen su descanso. ¿De qué manera? Con aromas, como cuando uno hace un ritual de ir a acostarse, porque a la hora de dormir y acostarse es la hora de reparación del organismo. Entonces tengo que preparar mi santuario de reparación, ¿sí? Mi cama es mi camilla de reparación. Entonces, entender que el sueño es necesario para reparar órganos, ¿sí? Regular todo mi sistema. Entonces, les pido, les invito a que cada uno prepare como un santuario su cama, su habitación y se disponga al sueño. ¿Sí? Como cuando uno para una comida y dice, bueno, ahora nos sentamos a comer, bueno, así, lo mismo es para el sueño, para la hora de dormir. Esa, esa técnica, si lo haces 21 días de seguido, si practicas 21 días de seguido, reprogramas tu hora de sueño, ¿sí? Así que les dejo ese tips. Me surge la pregunta en la alimentación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes de acostarme tendría que cenar? Porque ese también es otro hábito que comer y acostarme a dormir. Sí, no, sí, claro, porque hay que hacer la digestión primero, sí. Mira, según el ritmo circadiano, deberíamos de cenar como mucho a las 8 de la noche. A las 20 horas deberíamos ya de haber cenado, ¿sí? Entre las 7, entre las 19 y las 20 horas sería la hora de cena. Pero estamos, o sea, nosotros los argentinos, los correntinos, estamos acostumbrados a cenar a las 22 horas, a las 23 horas, si salimos a cenar, ni digo, a las 0 horas. Entonces, ¿por qué? Porque cada órgano tiene su momento de digestión, ¿sí? Si yo ceno pasando esa hora, mi estómago ya está en modo de descanso, no está en modo de digestión. Entonces no sucede completa la digestión, se va digiriendo durante el sueño y estoy gastando energía en un órgano cuando tendría que estar reparando otros órganos, por decirlo así, ¿sí? Entonces, sí o sí, sugiero que hasta las 21 horas se cene y uno puede pasar 1 hora, 2 horas tranquilamente hasta que se va a dormir, ¿sí? Pero de verdad, con el ritmo circadiano, la hora de reparación de los órganos, para entenderlo así, arranca a las 23 horas. Así que deberíamos estar acostados ya reparándonos a esa hora. Debería estar cenando ya. Sí, 20 minutos falta. ya. Ya hoy no lo estoy por cumplir. Hoy no cumplo. Hoy no cumplo. Yoso, te pregunto, Sí. también para vos, Laura, pero más o menos vos sí lo estuviste contando. En consulta, ¿quiénes admiten más esta situación de estrés, los varones o las mujeres? Y son diferentes maneras, pero en realidad los dos admiten. Porque cuando, por ahí la diferencia sería el punto extremo, digamos. Generalmente, no siempre, pero generalmente las personas de sexo femenino vienen ya tienen más conciencia, más sensibilidad, digamos, de que algo está funcionando mal y también se dan cuenta del sobrepensamiento ante determinadas situaciones. Entonces digamos, la consulta es más precoz. En cambio, los hombres hay más tendencia a que cuando te consulten ya vienen con problemas gástricos, vienen con problemas con constantes dolores corporales por el exceso de tensión continua. Entonces, esa es la diferencia. Una vez que llegan y no le queda otra que aceptar porque es así, el cuerpo pasa factura. Entonces, esa sería la diferencia.
Puede tener que ver con lo cultural, el mito del macho alfa, el proveedor, el que no se enferma, el que no le hacen daño las balas. Entonces me pongo esa máscara y con esa funciono. ¿Puede tener relación Sí, con eso? es esto que se vio mucho y que se habla mucho sobre la cultura machista o patriarcal, es algo que ha afectado mucho a ambos sexos, digamos, de una manera diferente. Y entonces, en mi caso, que mi trabajo es mayor tipo de pacientes o de grupos que yo trabajo con hombres, se los ve a partir de la sobreexigencia, el- la represión externa a determinadas sensibilidades que no fueron habilitadas porque no estaban bien vistas. Eh, también la abdicación de algunas, de la percepción de necesidades de afecto, de necesidades de demostrar y de recibir. Eh, Hizo mucho daño y hace mucho daño ese tipo de concepción social, filosófica, digamos, a mujeres obviamente y también a hombres. Yo creo que habremos leído el mismo autor en algunos casos, como ser Claudio Naranjo. Él había escrito el libro Mente Patriarcal, y una de las cosas que me gustó fue esto, ¿no? Cuando él habla de esa personalidad limitante que tiene que ver con el conquistador, ¿no? La imagen del triunfo todo el tiempo y de estar, de la conquista. Y sin embargo, en sus últimos tiempos, él mismo en sus entrevistas, si las buscan, van a ver que él habla de una nueva era que va más hacia la personalidad de un 7, que tiene que ver con este, que si bien por un lado es el gula, pero no desde la insatisfacción oral, sino desde la insatisfacción interior, como que la sociedad está empezando a cambiar, que por un lado está criticada como el sujeto hedonista, ¿no? La posmodernidad, el individualismo, pero también está abriendo dentro de esas personas a referentes como la mujer, como el hombre, como esta nueva masculinidad que empieza a hacer este trabajo interior. No es casual el grupo que nos hemos encontrado escuchando a este maestro sufi. Distintas creencias o no, pero sin embargo buscando o trabajando siempre sobre una búsqueda interior. Em, ¿Cómo llegarle a nuestros pares? Porque los que estamos en este ambiente, capaz que hasta la resonancia nos es más fácil escucharla. La escucha Laura, te escucho a vos, podemos escuchar la Saji, y más o menos es como escuchar una melodía. Sus notas nos suenan familiares. Pero si yo esto les llevo a mi grupo de amigos de los sábados, cuando nos juntamos, los jueves, nos juntamos a cenar, capaz no entiendan, no por subestimarlo, sino porque cómo empezar a romper esa coraza, cómo empezar a hacer pequeñas fisuras en esa mente para poder empezar a entrar y permitir más que entrar, que el sujeto pueda empezar a abrirse a explorar. Mira, te contesto yo desde la experiencia porque me convoca lo que estás preguntando. Y creo que el principal objetivo de mi trabajo en los grupos de hombres es poder darnos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo. No estamos solos. Lo que a vos te cuesta, a mí también, tal vez de una manera diferente. Lo que le pasa al otro también me pasó y me sigue pasando a mí en mayor o menor intensidad, con algún color diferente, alguna variación diferente, pero estamos todos en la misma. Entonces, encontrar esa comunidad es ya un paso hacia la cura. Encontrar ese vínculo y poder ver en el otro ese espejo del alma. No importa lo psicológico, no importa lo ideológico, sino en un espejo del alma de la otra persona, que estamos en la misma y que lo que a vos te costó, lo que a vos te está costando, a mí también me pasó o me pasa, es un paso a a la salud mental. Entonces, ese es el principal objetivo,
las temáticas, hablar del estrés, hablar de la sexualidad, hablar de las relaciones con los padres, con la madre. Son como eh, luces que llaman, pero la real convocatoria es a encontrarnos a que todos nos pasa lo mismo. Esa es la real convocatoria y que no estamos solos. Ese es el primer paso a curarnos. Cómo podemos, perdón? Eh, Acá hay mujeres presentes. Está Rocío, Sandra, Nati, Marcela. Si ellas quieren acercarse con esta propuesta, este mensaje, con esta idea, a los varones de su entorno, ¿cómo los pueden conquistar? No digo influenciar, conquistar, para que accedan a estas consultas, a estos espacios, a estos grupos. Bien, yo primero que nada tendríamos que contar que, digamos, cómo surge este encuentro de nosotros tres y Sí. para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, porque por ahí no se sabe, no está claro. Entonces, le cuento a todos. Yo estuve trabajando hace unos años, vengo trabajando y haciendo grupos de hombres. En esto hubo un impasse de varios meses donde no se hizo grupos y gracias y gracias a una convocatoria, a una invitación que Laura me hizo desde su espacio, donde te habían propuesto para él hace ronda de mujeres, entonces te habían propuesto a vos para gestionar un grupo de hombres, así era, ¿no? Así es, yo hago ronda de mujeres y las herramientas que le brindo a las mujeres, surgieron hombres que quisieron también adquirir esas herramientas. Entonces dijeron, ¿por qué no hacen una ronda de hombres? Y, por ejemplo, hablan sobre el tantra, hablamos sobre lo que es la energía de la abundancia, ¿sí? Y por eso surgió eso, de brindar que los hombres también tengan una herramienta o tengan varias herramientas que le ayuden en todo su camino, en su vida cotidiana. Entonces, Bien. estuve escuchándolos atentamente y me gustó eso de que sí, que tengan su espacio, ¿no es cierto? Y como surgió esto, lo del macho alfa y todas esas cosas, es que, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en este tiempo que se le quitó el lugar al hombre? Con el tema de feminismo, no soy feminista yo, o sea, sí entiendo de energía femenina y masculina, como dije antes, pero, o sea, se le fue quitando el lugar al hombre, la posición del hombre en lo que es su biología del macho, por decirlo así, biológicamente, en todo lo que es su energía de hombre. Entonces, que tengan su espacio para hablar de la energía masculina que tienen, ¿sí? Y desde mi ronda de mujeres también le hablo sobre la energía masculina, de que le den su lugar al hombre, porque se dejó con esto del feminismo, se dejó de darle el lugar al hombre. Entonces, hay hombres que ya no tienen su posición de hombre, por decirlo así. Y es inevitable decir que sí o sí el hombre necesita su fuerza de hombre en todos los sentidos, ¿sí? Para sostener la familia, para el trabajo, para todo lo que tiene que sostener en la seguridad inclusive. El hombre es seguridad. Si bien decimos la mujer, nos defendemos solas, no, no es tan así. Generalmente las cosas, si se hacen de a par, es mejor. Así que bueno, Así que bueno, entonces ahí surge esta propuesta de hacer este grupo de hombres, este encuentro, formulando a ver cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Ahí un encuentro con Rubén, que a Rubén lo conozco hace muchísimo, y él trae estuvimos hablando, me mandó material sobre un estudio que él viene haciendo hace muchos años, que se llama Enneagrama, y a partir de este enneagrama fue como algo muy interesante. Nunca, digamos, yo lo escuché, pero nunca lo vi de la forma didáctica como él me había pasado el material. Entonces ahí hablamos con Rubén, nos pusimos de acuerdo y bueno, y entonces, si bien el 4 de octubre de 14 a 17 vamos a hacer un encuentro en Espacio Gestalt, que ahí vamos a pasar el flyer por la dirección exacta,
pero es ahí en Corrientes Capital. En este primer encuentro voy a coordinar yo y el segundo encuentro vamos a trabajar desde esta forma de trabajo que es el eneagrama, que Rubén lo puede explicar sintéticamente de qué manera o qué es el eneagrama. Y en el segundo encuentro vamos a trabajar ya el mes que viene eh, con él como coordinador. ¿Podés explicar, Rubén, qué es exactamente el enagrama de una forma sintética? Se quedó congelado la imagen de Rubén, me parece. Sí, enseguida seguramente se conecta. Ahí está. El audio no se escucha. Ahí está. Ahí está. Hola, hola, me fui a pasear un rato. Bien, Yoso, vos contaste, ahí están haciendo preguntas. Entonces, ya dijiste, llegué a escuchar hasta 4 de octubre, más o menos. Sí, no, ahí hablé de que el próximo encuentro vas a trabajar vos con el enagrama y si podías decir de forma sintética qué es el enagrama o algo que vos quieras decir con respecto a eso, porque va a ser el próximo encuentro del grupo de hombres en noviembre. Mi conexión está bastante inestable, por eso escucho bastante entrecortado. Si están ahí todavía, creo que preguntaste de qué se va a tratar si aporto el enneagrama, ¿era eso? Sí, Exactamente, sí. Bien. Eh, Igual todo va a estar concatenado porque todos los temas, Laura aportó mucho de lo que es biodecodificación, ¿no es cierto, Laura? sí, Estuviste hablando bien. Para empezar, la idea es identificarnos en alguno de los 3 centros que tiene el eneagrama, si somos personas más mentales, si somos más emocionales o somos más viscerales. Eso es como algo básico. Después, obviamente, trabajar alguna de las situaciones, desde dónde las afrontamos y cuál es la personalidad que predomina en nosotros. Todos tenemos las 9 personalidades. El sistema del eneagrama es eso, es un sistema milenario. Lo han estudiado desde el sufismo hasta el cristianismo más ortodoxo. Los padres jesuitas lo han trabajado. Esto viene de Goodyear en adelante. Y en Latinoamérica lo estuvo dándole esa estructura de personalidad de Hichazo, y el que le dio el aspecto psicológico, la arista psicológica, fue Claudio Naranjo. Ahí hice un súper resumen de todo para contarles de que esta herramienta es de introspección. Lo que vamos a hacer junto a Laura y a José, a Yoso, es trabajarlas, ¿no? Desde lo que cada uno aporta y dejarles como llaves, para que ustedes mismos, cada participante, vaya abriendo, ¿no? Este universo nuevo que es el trabajo hacia adentro, que es el trabajo de conocerme, es el trabajo de reconocerme, de poder observarme y no ser víctima de mis propias pasiones, mis propios egos cristalinos con los cuales a veces estoy accionando a diario, me enojo, me peleo y no sé qué me pasa. No lo puedo reconocer. Por lo general justifico con lo de afuera. Por lo general le echo la culpa a mi pareja, a mis suegros, a mis cuñados, o al lugar donde trabajo, o a mi ley. No sé a quién le puedo echar la culpa. Pero si hago una mirada interior, el que observa y el que acciona desde ahí soy yo. Si yo puedo reconocer mi personalidad limitante, entonces puedo empezar a encontrar herramientas para cambiar ese accionar, cambiar hábitos, como dijo Laura, empezar a entender que es necesario cambiar hábitos. No es solo cambiar porque está de moda y ahora soy un sujeto fitness y hago ejercicio y como y hago ayuno intermitente. No, no es una moda, es un modo de vida. Es empezar a darme cuenta que si me quiero, me tengo que cuidar. Y para quererme, me tengo que conocer. Y si yo no sé cuáles son los impulsos que me llevan a cometer mis errores, porque los hago en transparencia, entonces no me estoy conociendo, no puedo accionar. Esa es la idea es de estos encuentros. Poder empezar a darles herramientas que nosotros ya las venimos transitando y que se puedan ir llevando eso para empezar a construir nuevos hábitos, hábitos más sanos que no tienen que ver solamente con la salud, sino tiene que ver con todo, integral. No sé si lo expliqué. Muy bien. Bien, entonces, en esta primera propuesta lo que hacemos va a ser un grupo destinado a hombres. eh, Van a ser ahora el 4 de octubre, como dije, de 14 a 17. En noviembre ya tenemos fecha, va a ser de un sábado a la mañana, no recuerdo la fecha ahora actualmente, y después pondríamos la última fecha que sería el encuentro con Laura, eh,
sería fines de noviembre o principio de diciembre, eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y bueno, esta era parte también de este proyecto y esta entrevista que hacemos hoy, es hablar del estrés desde diferentes puntos de vista, de diferentes herramientas, y en este caso destinado a los hombres. Nuestra idea es que el año que viene, ya cuando se afiance más este equipo, podamos también seguir trabajando ya con grupos mixtos y seguir trabajando con otros tipos de temáticas también, porque puede resultar bastante interesante. Y bueno, Laura, vos vas a estar en el último encuentro, vas a estar dentro de un círculo de hombres esta vez, y bueno, ¿cómo estás vos con esta nueva experiencia que me imagino que, si bien vos me contabas que trabajás con hombres, trabajás con mujeres, obviamente viene a consulta, pero en este caso es una convocatoria bastante específica y especial. Así es, muy entusiasmada de poder brindarte también mis herramientas, ¿verdad? Y la idea es desde la nutrición, ¿sí? Em, Enseñar cómo o aportar o colaborar cómo puede mejorar ese estado de estrés, ¿sí? Depurando el organismo, que si uno realmente se alimenta mejor puede pensar más claro, al pensar más claro, puede solucionar más rápido sus problemas y puede entrar en menos estrés, ¿sí? Entonces, mejorar la parte hormonal con infusiones, que también ese día que me toque el aporte, voy a ofrecer unos test de infusiones que mejoran todo el sistema, ¿sí? Masculino. Entonces, la idea sería esa, el aporte nutricional en guía cómo van a poder resolver eso y cómo favorece al organismo, ¿m? Para regular el estrés, ¿sí? Y bueno, como ya me tengo que ir enseguida porque tengo que seguir atendiendo, les quiero dejar un pequeño ejercicio, si están listos todos para hacer, de 5 minutitos para regular eh, en pocos minutos el grado de estrés, ¿sí? Así que les voy a pedir a todos que se relajen un poco, relajen hombros, relajen el cuello y llevemos las dos palmas de la mano hacia el corazón. Llevamos las palmas de la mano hacia el corazón, como sosteniendo el corazón, ¿sí? Respiramos profundo, inhalamos y exhalamos lento. Si respiramos en 3, exhalamos en 5. Respiramos y digo, me sostengo. Yo me sostengo. Yo estoy en equilibrio. Yo me autorregulo y relajo. Respiro. Exhalo lento, lento. Tomo conciencia en el que estoy aquí y ahora, autorregulándome. Respiro. Me sostengo y agradezco. Agradezco que estoy entero, que estoy entera. Gracias. Gracias. Una última respiración profunda y sonrío. Me siento bien. Gracias. Gracias. Pueden abrir los ojos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a Gracias. todos y me tengo que retirar porque tengo que seguir trabajando, así que es un placer haber participado y le dejo con los dos grandes que están ahí para que les siga brindando más información. Así es, un abrazo a todos. Gracias, Laura. Bueno, Un placer y vamos a estar en contacto con vos. Me gustaría al resto que se va quedando. Ahí está Sandra, Rocío, Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Marcela.
Si quieren abrir el micrófono y compartirnos un poquito qué sienten que se llevan, eh, qué les dejó este encuentro, qué entendieron, en breves palabras. Nati, Si hay alguna pregunta también por ahí. también alguna pregunta. Gracias, José. Hola, hola. Hola, Hola. Sandra. Yo quiero hacer mi aporte a esto. Primero, que me encantó, y segundo, no me acuerdo quién había preguntado hoy cómo se hace para convencer, si se quiere, a los hombres a que participen de este tipo de encuentros. Y yo creo que lo que ustedes hacen, si bien diferenciando hombres y mujeres en líneas generales, es una manera de cambiar la sociedad justamente y prepararnos para que todos estemos bien. Ahora, al hombre por ahí le cuesta muchísimo. Yo creo que la manera de convencer tanto a hombres como a mujeres es hablar de lo que nos pasa, tanto de lo que nos pasa como seres humanos y lo que nos pasa solo a las mujeres y solo a los hombres. Hasta hoy, ahora creo que quedaron más mujeres que hombres en el grupo, pero hasta hoy hay muchas mujeres que le cuesta hablar de menstruación, que le cuesta hablar de menopausia, que le cuesta hablar de un montón de cosas que son propias del cuerpo de la mujer. De esa misma manera, si a la mujer, que es mucho más abierta, todavía le cuesta, a los hombres le cuesta muchísimo más hablar de sus problemas. Justamente por esto que decían ustedes, la del macho alfa, la del machismo y demás. Yo me acuerdo que yo leí un libro hace muchísimo y decía que el cerebro de una mujer cuesta más desconectar porque es como un bolso de mujer donde lo metes todo. Podés sacar desde un hilo dental hasta zapatillas. Y el bolso o la mochila de un hombre, o muchas veces el hombre lleva una billetera nomás, es mucho más en compartimientos estancos donde sabe lo que quiere, lo que necesita y listo. Entonces desconecta muchísimo más rápido. Hoy por hoy esto no es así, porque tanto la globalización como todo este intercambio permanente de roles, de que el hombre ya no hace el asado porque hace la mujer, del feminismo y demás, hicieron, perdón con la palabra, pero hicieron un descajete en todo, que al hombre le cuesta muchísimo desconectarse. El hombre llega a la noche y claro, en un acto sexual al hombre le cuesta muchísimo más que a la mujer porque la mujer se da cuenta mucho más rápido cuando el hombre no funciona y ahí la cabeza del hombre estalla. Y así como estalla la cabeza en la parte sexual, estalla en todas las cosas de la vida. Porque un hombre no va a venir a un encuentro de hombre y decirle, chicos, estoy con la cabeza a mil porque me estoy por quedar sin trabajo y no puedo tener relaciones con mi esposa. Pero justamente yo creo que el secreto está en la comunicación y en abrir la jugada y hablar de cosas que nos molestan y que nos duelen a todos como seres humanos independientemente del género. Sí, hay que sectorizar por esto justamente, porque no son los mismos los problemas de los hombres y las mujeres. Eso nomás y felicitar a los chicos. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias, Gracias, Sandra. gracias. Muy clarito lo que trajiste. Muy buen aporte. Breve anécdota. Las polaridades, llevar las ideologías a las polaridades hace daño. Y a mí me tocó estar a cargo de un colegio, no voy a dar nombre, como vicedirector, y una charla de ESI que trajo gente de provincia. Lamentablemente el sesgo ideológico feminista era tan fuerte que niños de 11, 12 años, porque estamos hablando de primero o segundo año, salieron con un sentimiento de culpa, ¿no? De mucha culpa, porque decían, yo no hice eso. O sea, por ejemplo, tomaron a Disney, agarraron todos los estereotipos, ¿no? De la princesa y al príncipe lo mataron, eh, matando al machismo, figurativamente hablando, ¿no? Y esos chicos, esos varoncitos que con 12 años, 13 años todavía son puber niños, ni siquiera adolescentes, uno salió asustado diciendo, siento culpa de algo que yo no hice. Entonces, es importante que empecemos a hablar de esta nueva masculinidad, identificar que el machismo sí cometió errores, pero no dejamos de ser hombres, no dejamos ser el macho de la especie. Y ser el macho de la especie no significa ser machista, significa reconocernos en nuestro estado varonil, quienes somos, en nuestra masculinidad. Nada, eso nomás quería compartirles. Ahí estoy leyendo acá los comentarios. Esteban sí se va a grabar, se está grabando, perdón, y después les voy a pasar el link a los que quieren. Marcela, hola, muchas gracias por este encuentro. Nos llevamos, ¿por qué somos dos participando de este encuentro? Dice, una técnica fabulosa para, leo acá, una técnica fabulosa para controlar el estrés. Nos llevamos un mensaje, no estamos solos.
nos llevamos la certeza de saber que hay un espacio donde podemos seguir cultivando en semillas que sobraron hoy a nosotros, cultivando estas semillas que sobraron hoy en nosotros. Otro mensaje más. Ah, sembraron hoy en nosotros. Gracias. Después cuando edite lo leo de nuevo. José, ¿quieres cerrar? Bien. Nada, quedé como pensando esta situación y me parece que hay algo básico que tiene que ver con, no con una ideología política ni filosófica, sino tiene que ver con algo natural, que es la energía nada más, en la cual nos enraizamos y que tenemos que volver a conectarnos con eso, más que nada nuestro ser natural, digamos. Después, lo que decidamos, el vínculo, cómo es también importante, es importante, pero si no estamos enraizados en nosotros mismos, como decías hoy, si no hay un autoconocimiento, si no conocemos quiénes somos nosotros, el funcionamiento, lo básico, el funcionamiento de nuestro cuerpo, ahí nomás y fisiológicamente, ¿cómo sería lo más natural? En el sentido de que si hay un exceso de cortisol, quiere decir que no estamos siendo natural. Si hay un exceso de testosterona, tampoco estamos siendo natural. Si hay un exceso de progesterona, tampoco estamos siendo natural. Creo que esa es como la base y después podemos pensar en algo como más complejo. Pero primero poder entendernos y lograr lo que yo como empecé esta charla hablando de la homeostasis. Primero, ir logrando una homeostasis, paso a paso, ir viendo qué es la homeostasis, no es el equilibrio, la homeostasis no tiene que ver con el equilibrio, sino con un equilibrio estanco, sino tiene que ver con ir identificando cuáles son nuestras necesidades, jerarquizando nuestras necesidades en cada momento de la vida, en cada segundo, en cada paso que damos, y cuáles son la forma, digamos, cuáles son las acciones que tenemos que hacer para satisfacer estas necesidades. Y esto es totalmente dinámico y en cada momento se está perdiendo y se está recuperando esto. Entonces, cuando se rompe la homeostasis, es cuando no se logra o jerarquizar la necesidad del momento, a ver qué es lo más importante en cada momento para mí, o saber qué acciones son las adecuadas para satisfacer esta necesidad que estoy sintiendo. Entonces, creo que es lo más básico a donde tenemos que apuntar en estos momentos, como para poder después pensar sí, en cuestiones más elaboradas, en cuestiones más que tienen que ver. Pero si no hay un cimiento fuerte, digamos, en cada uno, es difícil construir una casa o un edificio. Así que eso, esta es la idea por lo menos de los grupos y del grupo. Bueno, Yoso, muchísimas gracias. Sandra, Bueno, Nati, Tío, Marcela, Esteban, muchísimas gracias por participar. Fue un placer. Esperemos gracias por estar. el 4 que realmente se arme un lindo grupo de hombres. Va a ser en el espacio Gestal, ya les vamos a mandar más información, detalles, o en el grupo, si quieren preguntar. Yo al grupo no lo voy a desarmar todavía, nada más que voy a esperar hasta el sábado, ¿no? Por si hay alguna consulta o algo. Y después sí, a este grupo del Zoom lo vamos a desarmar. Pero va a surgir seguramente un grupo del 4 de octubre, que es un grupo de hombres. Así que desde ya, un placer. Y nos Y vamos viendo. posiblemente surja otra entrevista, porque la verdad que salió muy buena, muy linda. Así que Dale, cuando quieras la posiblemente más hacemos adelante hacemos otra y entrevista también abierta vamos para que, proponiendo temas. Vamos proponiendo claro, temas y los vamos compartiendo. Si total lo importante es eso, la difusión es fundamental. Así que de mi parte estaremos ahí. Gracias. estamos. Buenas Sosito, noches gracias y por estar. estaremos en contacto. Chicos.
Gracias. Chau, chau.